El tema de esta predicación, continuamos con la serie de predicaciones, historias de fe, y vamos a ver a un hombre, Jefté, en la adversidad. Ese es el tema, Jefté en la adversidad. Cuando leía la historia de este juez, impactó muchísimo mi vida. Me identifiqué mucho con él en algunos lapsos. El libro de los jueces es un libro muy importante que Dios ha despertado en mí el interés y el deseo de poderlo estudiar. Lo he leído 2 veces, pero Dios me ha inquietado últimamente en estudiar este libro, tiene mucha enseñanza. El periodo de los jueces es un periodo muy difícil, singular. Después de el líder Josué, que estuvo con el pueblo, Israel vive un periodo muy difícil, un periodo en el cual experimentaron esclavitud en diferentes maneras en el tiempo de los jueces. Vivieron o experimentaron un periodo de esclavitud desde el área espiritual, física, emocional y territorial. Y vamos a ver a un hombre que Dios levantó, está en el libro de Hebreos, capítulo 11, entre los héroes de la fe, aparece Jefté. Un dato, 5 jueces que encontramos en el libro de los jueces, que están en el libro de Hebreos 11. ¿Qué significa esto? Que un 30% de los jueces representan una grandísima enseñanza en el tema de la fe, y entre ellos fue Jefté. Jefté significa Dios liberta. ¿Qué significa Jefté, hermanos? Hubieron 14 jueces en el periodo de del libro de los jueces, valga la redundancia. 5 de ellos, dijimos, aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11. Y encontramos algo muy diferente, que en los momentos difíciles y de adversidad siempre será un terreno propicio para que Dios nos haga crecer en su palabra. Una vez más, en los problemas y en la adversidad es un terreno fértil desde la perspectiva de Dios para que su pueblo y sus hijos podamos crecer. Jefté solamente aparece en 2 capítulos, el 11 y el 12. Pero su labor marcó un tiempo y una década, tan es así que en el siglo XXI hablamos de Jefté, un hombre importante, y nos enseña lo que vamos a ver, que en los tiempos difíciles es donde Dios trabajará en nuestra vida y trabajará en nuestros corazones, porque al final lo que nos sostendrá en la adversidad, será lo que hemos creído. Recordemos que la palabra fe es confianza en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Eso es fe. Algunos dicen: yo tengo fe que a mi hijo le vaya bien, que le vaya bien a mi hija. No, eso no es fe, esos son buenos deseos. Fe es confiar ¿en quién? En Dios y en sus promesas. Cuando usted diga soy un hombre de fe, es porque usted está confiando en las promesas de Dios. Amén. No lo busque, primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que nos permite a nosotros tener la victoria en este mundo es la fe que hemos tenido en un Dios vivo. Si usted no tiene fe en Dios, déjame decirle que tendrá derrotas que marcarán su vida. Pero si usted es un hombre y una mujer de fe, tendrá victorias por encima de las circunstancias difíciles y la oposición que pueda enfrentar en esta tierra. Dicho lo anterior, vamos a ir a Jueces 10:5. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Capítulo 10 nos habla de un tiempo en el cual Dios levantó a 2 jueces, entre ellos a Yair, que estuvo al frente 18 años, pero cuando Yair murió, el pueblo se alejó de Dios. Después de Yair, Dios comienza a ver que Israel comienza
a buscar en la idolatría y alejarse de él. Dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Cada vez que Israel se rebelaba en contra de Dios, Dios permitía que los pueblos que vivían alrededor los oprimieran. Y este era el momento de Israel. Habían abandonado a Dios después de que murió Yair, y ahora el pueblo comienza la idolatría. Dios permite que los amonitas vengan y comiencen a esclavizar a Israel como nación. Ese es el contexto. Versículo 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, una ciudad frente a la otra. Y encontramos entonces que se juntan Israel para pelear contra los amonitas, pero están indecisos. Han vivido 18 años de esclavitud y tienen miedo a enfrentarlos porque tienen miedo a perder la batalla. Y es por así que dice el versículo 17, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron así mismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. El pueblo estaba indeciso, vivía opresión, tenía problemas, pero nadie quería tomar la iniciativa de poder enfrentar los problemas. ¿Y sabe que esto es algo que se repite en la actualidad? Desafortunadamente sabemos que tenemos problemas, pero esperamos que alguien venga a hacerlo y no nosotros. En el hogar, en el trabajo, quizás tenemos dificultades y esperamos que alguien venga a resolver lo que nos toca a nosotros resolver. Y le pasó al pueblo de Israel. Vemos que después de tantos años de esclavitud, ellos se preguntan. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida porque tenía el miedo de perder la batalla. Le hago una pregunta a usted, hermano o iglesia. ¿Usted está dispuesto a arriesgar su vida para Dios? Le pregunto una vez más. ¿Usted está dispuesto a arriesgar su vida para Dios? ¿Sabe que esa pregunta desnuda nuestra realidad en nuestro corazón? Leí la historia de Jim Elliot, un misionero en la década de los 60 que fue a Ecuador, a una tierra de los Aucas. Cuando llegó a ese lugar, él fue con el deseo de predicarles la palabra. Él era muy joven, tenía como 28 años cuando él escuchó de Dios, impactó el mensaje en su corazón y sintió en su vida él viajar al Ecuador, llevar la palabra a esas tribus. Los Aucas eran una tribu muy sanguinaria, caníbales. Él estaba recién casado, tenía una niña recién nacida. Con 5 amigos más se aventuraron a ir al Ecuador y a predicar la palabra. Cuando él llega al Ecuador y tiene una conversación con la tribu, algo se malinterpretó y los despedazaron a los 5 misioneros, incluyendo a Jim Elliot. Él murió. Esa noticia impactó el mundo de las misiones y muchos enviaron misioneros a Latinoamérica para predicar el Evangelio. Y Jim Elliot escribió esta frase: un hombre no es tonto cuando arriesga lo que no puede sostener por sí mismo, hablando de su vida, sino que es atrevido aquel que arriesga lo que no puede perder, la vida eterna. Jim Elliot, y esta frase ha recorrido las iglesias misioneras, donde él dice que el hombre que arriesga lo que no puede sostener, porque nadie puede sostener la vida depende de Dios. Y él dijo esta frase también: nada es más valioso en esta vida que arriesgar tu vida para Dios. ¿Sabe que cuando yo leí esto me acordé? Porque en lo personal, hace 9 años que yo tomé esa decisión en mi vida. He arriesgado mi vida, la vida de mi familia, por Dios. Mis fuerzas, mis energías, mi tiempo, mi visión, mi trabajo, lo he arriesgado todo
todo por Dios, porque Él me dio lo más grande, la salvación de mi alma. Y he puesto, como dicen en el mundo, todas las canicas. Por eso estamos aquí los martes y los domingos, porque consideré que es un riesgo. A veces la gente no logra entender esto, cómo es de que uno arriesga todo lo que tiene por Dios. Pero nada es más valioso en esta vida que arriesgar nuestra vida para Dios. No lo busque. Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la salvará. Arriesgar tu vida por la causa de Dios te dará y te va a garantizar la vida eterna. ¿Por qué le digo esto? Porque déjeme decirle que Jefté es un ejemplo de un hombre que arriesgó su vida por la causa de Dios en un momento difícil y adverso. Vamos a ver si después de la predicación podemos entender esta pregunta: ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida por Dios? Jefté significa Dios liberta. Capítulo 11 de Jueces. Jueces 11:1. Ponga su vista ahí. Vamos a conocer la vida de este hombre. En lo particular también me identifiqué mucho. Si tú eres un joven que tiene problemas, ahora que lees a Jefté vas a quedar perplejo. Y no es comparada tu vida con la vida de este muchacho. Jefté, galadita, tenía dos virtudes. ¿Era qué? Esforzado y valeroso. Esforzado y valeroso. Era hijo, ¿me ayuda a leer? Qué difícil, ¿verdad? Para empezar, la infancia de Jefté no fue nada agradable. En Israel, como cultura, ser hijo de una ramera te ponía en una posición que eras marginado. No tenías opción de ser considerado en Israel, porque eras hijo de una prostituta. Y de ahí venía Jefté. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad, por cierto, casado. ¿Qué significa eso? Que el padre de Jefté adulteró con una ramera y nació Jefté. Difícil. Quizás usted puede decir: pastor, yo tengo una vida muy complicada, no se compara con la de Jefté. La palabra esforzado, gibor, significa dedicación y ánimo para hacer una tarea. Esa es la palabra esforzado. Dedicación y ánimo para hacer una tarea. Dios le estaba diciendo a Jefté que él era un hombre dedicado y era un hombre que tenía ánimo para hacer una tarea. Regularmente la dedicación y el ánimo nunca van de la mano. Hay gente que tiene dedicación para hacer las cosas pero no tiene ánimo, o tiene el ánimo pero no tiene la dedicación. Pero gibor significa las dos cosas, una complementa a la otra. Pero además la palabra gibor significa dedicación y ánimo para hacer una tarea en medio de tiempos difíciles de oposición. Eso es esforzado. Dedicación y ánimo para hacer una tarea en momentos difíciles de oposición y de resistencia. Regularmente nosotros somos animosos y somos dedicados para otras cosas, pero no para las cosas de Dios. Si pudiéramos hacer un ejercicio esta mañana de qué tanto somos dedicados en las cosas de este mundo, del aquí y del ahora. Por ejemplo, en el caso de los padres, cuando tienen a su hijo en la escuela, son muy dedicados y tienen mucho ánimo para que su hijo concluya la primaria. Se dedican a que el hijo cumpla con las tareas, se esfuerzan para que pueda cumplir y sacar buenas calificaciones. No sucede lo mismo con las cosas de Dios. Nos dedicamos y nos esforzamos en las cosas de aquí, pero no somos igual con las cosas de Dios. Esforzado significa
Dijimos, la palabra esforzado significa dedicación y ánimo para hacer una tarea en medio de tiempos difíciles. Vamos a ver que en la vida de Jefté, él tuvo oposición y resistencia desde que nació. Primero, era hijo de una ramera. Número 2, dice que su padre era Jefté, era de Galaad, versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos. ¿Qué significa? Que el padre de Jefté adulteró cuando estaba casado con la esposa. Nació Jefté, la mamá de Jefté se lo dio al papá de Jefté y se lo llevó a la esposa y le dijo: ten, críalo. Pero resulta que después la esposa, el papá de Jefté, tuvo hijos con su esposa. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Qué difícil la vida de este joven, ¿eh? No solamente era hijo de una ramera, sino que ahora cuando llegó a la casa de su papá, sus medios hermanos lo marginaron. No mereces este lugar. Si en la vida en tu casa te quejas, no se compara con la vida de Jefté, ¿eh? Quizás tienes a tus papás, pero te respetan y te quieren. Jefté vivió una niñez muy difícil. Jefté no tuvo una vida muy afortunada. Muchos de los que están aquí no les tocó vivir un cuadro como el de Jefté. El padre de Jefté cometió adulterio con la prostituta, que ya era muy difícil para Jefté. Él tuvo que enfrentar la humillación del padre y de la madre frente a la sociedad en su tiempo. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él, ¿quiénes? Hombres ociosos, los cuales salían con él. Fíjese, después de que se sintió presionado por sus medios hermanos, lo echaron de la casa, se fue a la calle. La palabra ocioso significa vagabundo. Se fue a vivir a la calle con los vagabundos. Dice al final del texto 3, los cuales salían con él. La palabra salían con él significa familia. Jefté era un hombre de la calle, era un vagabundo. Humanamente no había ninguna probabilidad de que Jefté fuera usado por Dios. Era un chico marginado, moralmente destruido. Le tocó vivir en un momento en una familia muy difícil y terminó en su juventud en la calle, siendo un hombre vagabundo. Y para echarle sal a la herida significa Dios liberta. ¿De qué? ¿De qué liberta Dios a Jefté? Si su niñez era tan triste, tan difícil, la vida de Jefté fue de mal en peor. Ahora, yo me hacía esta pregunta cuando leía el versículo 3. ¿Cómo le hablaría usted a Jefté de Dios? Imagínese a este joven, hijo de una ramera, lo echaron los hermanos desde la casa, andaba con los vagabundos. ¿Cómo le hablaría usted a Jefté de Dios? ¿Usted cree que tendría alguna oportunidad de que él escuchara el mensaje de salvación? ¿Sabe que en esa situación qué complicado es escuchar de Dios? Cuando vienes de un momento tan difícil, con esos contextos, qué difícil es poder escuchar la voz de Dios. Sin embargo, dice el texto 1 de Jueces 11, que Jefté era esforzado y valeroso. Habla del carácter. A pesar de las dificultades de la oposición, de la resistencia, Jefté siguió siendo un hombre valeroso y esforzado. Pudiste haber tenido la peor vida de niño, no es pretexto para hacer las cosas mal. Escuche esto y ponga mucha atención. Pudiste haber tenido la peor vida de niño, no es pretexto para hacer las cosas mal. Pudiste haber tenido la mejor vida del mundo, no es garantía que vas a hacer las cosas bien. Todo depende del corazón de la persona.
Y Jefté tenía un corazón esforzado y valeroso. Si tu niñez ha sido muy difícil, no es un pretexto para que hagas malas cosas. Y si tienes todo en tu niñez y tu adolescencia, no es garantía que en la vida te vaya bien. Lo que depende es cómo ves las cosas desde tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jefté era líder. En ese contexto, con esa oposición, con esa resistencia desde su niñez, Dios vio algo en Jefté. Algo. Como Dios ve algo en usted y en mí. ¿Sabe que usted y yo éramos vagabundos espiritualmente hablando? Porque Dios nos trajo del mundo. Y Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. A pesar de la oposición y resistencia, Jefté fue un hombre valeroso y esforzado. Tuvo dedicación y ánimo para hacer las cosas en medio de la adversidad. Versículo 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? ¿Y por qué Jefté? Si era un vagabundo, bueno para nada. Vivía en la calle. Los ancianos representaban la parte más alta de Israel en la parte espiritual. Y cuando hubo un momento difícil para la nación, ellos fueron a buscar a Jefté. Si lo corrieron, ¿sabe, hermano, que si tu vida va mal, no es pretexto para que hagas las cosas mal? Dios ve algo en ti que puede hacer contigo. Dale la oportunidad. Cuando el pueblo tiene problemas, van a buscar a un vagabundo para traerlo y que sea su líder. Sabe que Dios sigue haciendo lo mismo, sigue trayendo vagabundos de diferentes lugares para liderar su iglesia en esta tierra. Versículo 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Allá estaba con los vagabundos. Y dijeron: Jefté, ven y serás nuestro ¿qué? ¿Cómo sucede eso? ¿En qué momento la gente necesitaba un líder? En la guerra. Y sabe que en los tiempos difíciles es necesario un hombre, un líder, para enfrentar la adversidad. Y Dios te llama a ti a que seas como Jefté, valeroso y esforzado. Porque si has llegado a este lugar es porque Dios ha visto eso en ti. Porque la victoria que tuvo Jefté no fue por lo que era Jefté, sino por la gracia de Dios en su vida. Y serás nuestro jefe. La palabra jefe significa el director de la orquesta. Interesante, ¿verdad? En hebreo. Jefe significa el director de la orquesta. ¿Usted los ha visto? Están de espaldas, perdón, que todos de espaldas están así. Y todos tocan la nota exacta. Ese era Jefté. Lo querían colocar para que él diera la indicación, para que toda la nación caminara de una manera en armonía. Porque un líder es llamado a eso. Ahora, la pregunta que surgía mientras leíamos esto: ¿usted lo haría, hermano? Si usted en esta mañana Dios le dijera a usted: a ver, perdón porque tomé este ejemplo, ahí, tú vas a ser el hombre indicado para que el hogar camine bien. No quiero nadie más, a ti. ¿Usted lo haría? Porque Dios está pensando en usted. Usted vino a este lugar para escuchar este mensaje porque Dios está pensando en usted, que es usted el llamado para hacer las cosas impensables en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hermanos. Eres tú el indicado. Dios no está buscando a nadie más, te está buscando a ti.
contra la resistencia, contra la adversidad, Dios está pensando en usted, que sea un hombre valeroso y esforzado para hacer la tarea difícil. No está pensando en nadie más. Quizás tú quieres que alguien venga de afuera a hacerlo. No, eres tú el llamado de parte de Dios para que las cosas cambien. Recordemos de que Jefté tenía dos virtudes: era esforzado y era valeroso. Ya dijimos que la palabra esforzado significa, ¿qué significa? ¿Se acuerda? Dedicación y ánimo para hacer una tarea en medio de tiempos difíciles. Eso es esforzado. La palabra valeroso que encontramos ahí es una palabra muy importante y significa la palabra agil en el hebreo, y significa determinación de hacer algo en medio del riesgo. Y eso era Jefté. Era un hombre determinado de hacer algo. Si ese proponía hacer algo, él lo iba a hacer, aunque el riesgo fuera mucho. Versículo 7 de Jueces 11. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Claro, les reprochó. Ellos lo corrieron de la casa. La pregunta que surgía aquí, hermano, es: ¿por qué fueron a buscar a Jefté? ¿Qué tenía él? Había muchas personas ahí en Israel. Sin embargo, Dios nos enseña que Él escoge lo vil del mundo, lo desechado, para avergonzar lo que es. Y Dios lo escogió a usted y me escogió a mí, en su misericordia y su soberanía. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Obviamente la estaba pasando muy mal Israel, estaban afligidos. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees. Fíjese, querían que Jefté les resolviera el problema. Dios estaba en la vida de Jefté, hermanos. Contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Es decir, de ser un vagabundo, de ser alguien marginado, de repente la vida le brilló a Jefté y tenían la posibilidad de ser el mandasietes en Israel. Perdón por la palabra. ¿Y sabes qué es lo que puede hacer Dios con usted? De dónde vienes, cómo vienes, Dios puede cambiar tu vida. Solo déjasela en sus manos. Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregase delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Vemos a un Jefté que comienza a colocar a Dios en sus decisiones. Si Dios me da la victoria. Todo viene de Dios, hermanos. Todo viene de Dios. Versículo 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo de entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Tremenda la vida de Jefté. Ahora era el jefe, ahora era el líder de la nación. ¿Sabe que muchas veces nos quejamos y decimos: ¿cómo es que Dios puede hacer algo conmigo? Si vea cómo es mi familia, cómo es mi papá, cómo es mi mamá, tengo tantas cosas. Esta historia nos demuestra que la grandeza del hombre la hace Dios. Ahora Jefté era el líder, ahora sí era Dios liberta. Leer la historia quizás nos lleva un par de horas, pero lo que estamos leyendo es la vida de un hombre que comenzó muy mal desde niño, desde que nació, pero que él determinó en su corazón de que Dios lo guiaría. Pensaba mucho en los jóvenes de la iglesia y también de los adultos. Sé que es difícil en la oposición, sé que es difícil cuando caminamos nuestra vida y hay dificultades. Regularmente cuando encontramos oposición en nuestra vida cristiana, abandonamos las tareas de Dios.
Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, porque decimos hay mucha oposición. Hoy Dios te habla a través de esta historia para que te levantes por encima de la oposición y seas como Jefté, un hombre y una mujer valerosa y esforzada. Siga adelante. Hay oposición, todos tenemos resistencia. El tiempo es una de ellas, ¿cierto? No hay tiempo para las cosas de Dios. Y vemos que el tiempo se convierte como una resistencia. No tengo el tiempo, yo quisiera buscar. Sé como Jefté. Y otra vez volvemos a la pregunta: ¿arriesgaría usted su vida por Dios? Arriesgar la vida por Dios significa que por encima de la oposición, tiempo, trabajo, adversidad, tú sigas siendo ese hombre y esa mujer valerosa en las cosas de Dios. De pronto ánimo, determinado en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué Jefté está en la historia de los hombres de la fe? Porque su vida deja un gran testimonio, que no importa tu contexto familiar, Dios puede hacer las cosas de una manera maravillosa. Dice el versículo 12: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y vemos a un Jefté que comienza a tomar el lugar. Se convenció. Ahora era libre. Ahora era realmente ese hombre valeroso y esforzado. Dios quiere que seamos esos hombres y esas mujeres esforzados y valerosos.